¿Por qué existimos? ¿Hay una fuerza superior que guía nuestros destinos? ¿O estamos solos en este vasto universo? Estas preguntas han inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, pocas corrientes filosóficas han abordado estas cuestiones con la contundencia y claridad del estoicismo. Los estoicos, liderados por figuras como Marco Aurelio, no eran simples filósofos. Eran guerreros del pensamiento, luchadores incansables en la búsqueda de la verdad. Para ellos, la idea de Dios no era una cuestión de fe ciega, sino de razón y lógica. El universo, con su orden perfecto y racionalidad inherente, no podía ser una mera coincidencia. Había algo más. Una fuerza subyacente que los estoicos llamaban el Logos. El Logos es la razón universal, la inteligencia cósmica que impregna todo lo existente. Para los estoicos, comprender el Logos era entender el verdadero significado de la divinidad. No se trataba de dioses antropomórficos o mitologías fantásticas, sino de una verdad fundamental que une a todos los seres humanos con el cosmos. En este video, desentrañaremos la impactante verdad sobre Dios y los estoicos. ¿Es posible que estos antiguos filósofos hayan encontrado una respuesta que aún resuena hoy en día? ¿Podemos nosotros, en nuestra era de incertidumbre y caos, aprender de su sabiduría y encontrar paz en el conocimiento del Logos? Bienvenidos. Soy el aprendiz estoico, y en el video de hoy, revelaremos cómo los estoicos concebían a Dios. Exploraremos el concepto del Logos y descubriremos qué nos enseñan sobre la existencia y el propósito. Prepárate para desafiar tus creencias y embarcarte en un viaje de descubrimiento filosófico que podría cambiar tu vida. Comencemos. Para los estoicos, vivir en armonía con el Logos era el camino hacia la verdadera felicidad y tranquilidad. Esta armonía no significaba someterse pasivamente al destino, sino comprender y aceptar que todo lo que sucede tiene un lugar en el orden natural del universo. Esta perspectiva les daba una fortaleza inquebrantable frente a las adversidades. Una serenidad que muchos de nosotros anhelamos en nuestras vidas modernas. Pero, ¿cómo es que los estoicos llegaban a esta visión tan profunda del universo y de la divinidad? ¿Qué pruebas y razonamientos les llevaron a abrazar el Logos como la esencia de todo lo existente? En primer lugar, los estoicos observaban el orden y la regularidad en la naturaleza. Desde el ciclo de las estaciones hasta los movimientos de los astros, todo parecía funcionar de manera precisa y coherente. Este orden sugería la presencia de una inteligencia superior, una mente cósmica que orquestaba todo con propósito y sentido. No se trataba de un Dios caprichoso, sino de una razón universal, omnipresente e imparcial. Segundo, los estoicos entendían que la mente humana, con su capacidad para razonar y comprender, era un reflejo del Logos. Esta conexión íntima entre nuestra razón y la razón universal nos colocaba en una posición privilegiada para comprender el orden del mundo y vivir de acuerdo con él. Para ellos, cada ser humano tenía la chispa del Logos dentro de sí, lo que les otorgaba dignidad y un propósito intrínseco. Por último, la práctica del estoicismo no se quedaba en la teoría. Los estoicos aplicaban sus principios en su vida diaria, enfrentando con valentía y sabiduría las pruebas y tribulaciones. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y filósofos estoicos, plasmó en sus meditaciones la idea de que cada uno de nosotros tiene el poder de controlar su mente y sus reacciones, independientemente de las circunstancias externas. Este dominio de uno mismo, en sintonía con el Logos, era la clave para vivir una vida plena y significativa. A lo largo de este video, profundizaremos en estas ideas y exploraremos cómo los estoicos veían a Dios y la divinidad. Analizaremos sus textos, sus prácticas y su legado, y veremos cómo su filosofía puede ofrecer respuestas poderosas y transformadoras para nuestras propias vidas. Quédate con nosotros mientras desvelamos las enseñanzas estoicas sobre la existencia, la divinidad y el orden del cosmos. No te lo pierdas.
Soy el aprendiz estoico. Y hoy, juntos, descubriremos la sorprendente verdad sobre Dios y los estoicos. El estoicismo, aunque profundamente filosófico, no está aislado de las otras grandes corrientes de pensamiento y religión que han tratado de comprender la naturaleza de la divinidad. Al explorar la perspectiva estoica del logos, encontramos sorprendentes paralelismos y divergencias con diversas creencias religiosas a lo largo de la historia. En el cristianismo, por ejemplo, encontramos el concepto del logos en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, el logos se identifica con Jesucristo, la encarnación de la razón divina, que trae luz y vida al mundo. Este logos cristiano comparte con el estoicismo la idea de un principio racional y organizador del universo, aunque en el cristianismo se personifica en la figura de Cristo. En las filosofías orientales, como el taoísmo, el Tao se asemeja al logos estoico. El Tao es el camino, el principio fundamental que subyace a la realidad y guía el flujo del universo. Al igual que el logos, el Tao representa un orden natural al que debemos alinearnos para vivir en armonía. El hinduismo también ofrece una perspectiva similar a través del concepto de Rita, el principio de orden cósmico y moral que regula el universo y los rituales. Rita establece el equilibrio y la armonía en la naturaleza y en la vida humana, reflejando la importancia de vivir en consonancia con una verdad universal. La pregunta de si el logos es algo teológico o puramente racional es central para entender su lugar en el pensamiento estoico. Para los estoicos, el logos era inherentemente racional. Era la razón suprema que permeaba todo, una fuerza impersonal que no demandaba adoración, sino comprensión y alineación. El logos no era un dios en el sentido tradicional, sino más bien un principio organizador, la esencia misma de la racionalidad que podemos encontrar en el funcionamiento del universo y en nuestra propia capacidad de razonar. Sin embargo, esta racionalidad no está exenta de un sentido de lo sagrado. Para los estoicos, vivir de acuerdo con el logos era vivir en armonía con el orden natural y divino del universo. Este acto de alinearse con el logos podía verse como un acto de reverencia hacia la estructura fundamental del cosmos, una forma de piedad filosófica. Así, el logos estoico encuentra puntos en común con la teología, al ofrecer un marco en el que el universo tiene sentido y propósito, aunque desde una perspectiva más racional que devocional. En la práctica, el estoicismo nos invita a vivir con virtud, sabiduría y serenidad, reconociendo nuestra parte en el gran orden del universo. ¿Es el logos una verdad universal que trasciende las barreras culturales y religiosas? ¿Podemos encontrar en él un puente entre la fe y la razón? Quédate con nosotros para descubrirlo. Para los estoicos, entender y vivir conforme al logos no solo era una búsqueda intelectual, sino una práctica diaria. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida moderna y cotidiana? ¿Cómo podemos encontrar serenidad y propósito en un mundo tan caótico y acelerado? Primero, adoptemos la práctica de la reflexión diaria. Marco Aurelio en sus meditaciones dedicaba tiempo cada día para reflexionar sobre sus acciones y pensamientos, buscando siempre alinear su vida con el logos. Hoy, podemos hacer lo mismo mediante la meditación, la escritura de un diario o simplemente tomando un momento de silencio para evaluar nuestro día. Este hábito nos ayuda a mantenernos centrados y conscientes de nuestras acciones y decisiones. Segundo, los estoicos nos enseñan a aceptar lo que no podemos controlar. Esta es una de las lecciones más poderosas y desafiantes del estoicismo. El mundo moderno nos bombardea constantemente con eventos y circunstancias que están fuera de nuestro control. En lugar de luchar contra estas fuerzas, los estoicos nos animan a enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras respuestas y actitudes. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también nos empodera para actuar con más eficacia y calma. Tercero,
El estoicismo nos invita a practicar la virtud en todas nuestras acciones. Para los estoicos, vivir de acuerdo con el logos significa vivir virtuosamente. Las virtudes estoicas, sabiduría, justicia, coraje y moderación, son guías para una vida plena y significativa. En cada decisión que tomamos, grande o pequeña, podemos preguntarnos si estamos actuando con virtud, y de este modo, alinearnos con el logos. Cuarto, el logos nos enseña a vernos a nosotros mismos como parte de un todo mayor. En lugar de vivir aislados y centrados únicamente en nuestros propios intereses, el estoicismo nos anima a vernos como partes interconectadas de la humanidad y el cosmos. Esta perspectiva nos ayuda a cultivar la empatía y la compasión, fomentando relaciones más fuertes y significativas. Finalmente, el estoicismo nos ofrece una perspectiva sobre la muerte que puede ser extremadamente liberadora. Al ver la muerte como una parte natural del orden del logos, los estoicos nos enseñan a no temerla, sino aceptarla como un proceso inevitable. Esta aceptación nos permite vivir con mayor libertad y aprecio por cada momento. En resumen, la filosofía estoica y su concepto del logos nos ofrecen herramientas valiosas para navegar la vida con sabiduría y serenidad. Al entender y aplicar estos principios, podemos encontrar un sentido de propósito y paz que trasciende las dificultades diarias. A medida que exploramos cómo el logos estoico se compara con otras visiones de lo divino y cómo podemos integrar esta sabiduría en nuestra vida, te invito a reflexionar sobre tus propias creencias y prácticas. ¿Cómo puedes vivir de manera más alineada con el logos? ¿Qué cambios pequeños puedes hacer hoy para acercarte a una vida más virtuosa y serena? Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento filosófico. Soy el aprendiz estoico, y juntos hemos desentrañado la sorprendente verdad sobre Dios y los estoicos. Espero que estas ideas te hayan inspirado y te hayan ofrecido nuevas perspectivas para tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando la sabiduría de los antiguos para encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas.